gracias. Excelente domingo. ¿Cómo están todos? Me da gusto verlos. Se ven bronceados. Eso. Algunos se ven bronceados. Eso debe ser buena señal. Déjenme, voy a hacer esto un poquitín más para atrás para que. Ah, creo que ahí se podrá apreciar mejor. Y sobre todo por el tema también de la cámara. Ok. Bienvenidos otra vez a esta su casa. Yo creo que Dios tiene algo para hablar a tu vida el día de hoy. Me encanta porque, como les decía ahorita en la mañana, más temprano, a veces la sola hambre y el deseo de buscar esta razón de vida, esta razón de existencia, este propósito, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Busco algo más grande que mi propio ser. A veces esta sola llama en el corazón es lo que Dios necesita para hablar a una persona. Aunque mis palabras no sean elocuentes, aunque pueda decir aquí alguna cosa incongruente o que no suene bien, Dios está ya respondiendo tu petición. Dios está ya buscando hablar a tu corazón. Desde el momento, como Dios le dijo a Daniel, que propusiste en tu corazón. Y esa es la verdad que me motiva a pararme el día de hoy. Decir, Dios ya está trabajando en cada corazón. Dios va a empezar a hablar. Quizás hoy no, quizás a lo largo de toda la semana. Y eso me llena y sobre todo me quita muchos nervios a la hora de hablar. Saben, este mes, y creo que he sido bastante reiterativo en el tema de la serie, queremos enfocarnos en qué es lo que pasa después de la obra de la cruz. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Precisamente surgen preguntas acerca de nuestro propósito, preguntas acerca de ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué Cristo vino a morir en la cruz? Y ya, o sea, ¿qué propósito había con eso, con la tortura tan, digámoslo, salvaje de un hombre? ¿Por qué un hombre viene a morir por otros? ¿Y cuál es el resultado de todo esto que conocemos y que hemos visto en películas? Vemos marchas enteras que se hacen en esta celebración. Y es con lo que nos quedamos y es a partir de hoy lo que queremos desarrollar. ¿Qué pasa después de la cruz? ¿Qué pasa sobre todo con nuestras vidas? Y una respuesta a ese ¿qué pasa con nosotros? Lo podemos resumir en una sola palabra. Gracia. Gracia. ¿Qué es gracia? La sola palabra puede definirse como un regalo inmerecido. Algo que no te lo ganaste, pero ahí está. El diccionario bíblico dice que es la influencia de Dios y su reflejo sobre la vida humana. Entonces, esta influencia debe tener un sello particular. Esta influencia debe de verse de cierta manera, debe de hablar de cierta manera, debe de conducirse de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que provoca la gracia en nosotros? ¿Hacia dónde nos lleva? Y creo que este es un cierto dilema, porque dentro de la iglesia a veces tenemos mucho éxito en reclutar personas. Tenemos mucho éxito en llenar nuestros servicios y en poner la mesa servida para que sea un buen lugar, para que sea un buen momento, un buen rato, el que pasen las personas que a través del tiempo se van decidiendo tomar un lugar en este auditorio o en cualquier otro. Sin embargo, el gran punto a resolver es ¿qué pasa después de esto? Y el gran reto para nosotros como pastores no es únicamente lograr que tú ocupes un lugar en esta silla y que te vayas bendecido y que te sientas bien, sino proveer realmente para ti alguna verdad que con base en la palabra cree un enfoque distinto y cree un enfoque también directo hacia crecer cada día más en nuestra relación con Dios. ¿Por qué es necesario crecer? Porque
A veces este entusiasmo con el que iniciamos nuestra vida de fe se va apagando. Conforme las pruebas nos asfixian, conforme los problemas o las dificultades se van acumulando en nuestra contra, empezamos a perder el entusiasmo. Ciertamente puede no perderse la fe, ciertamente Dios no se aleja, pero a veces el entusiasmo que nos motivó a ocupar un lugar, a desgarrar tu garganta cantando, a estar sirviendo con mucho gozo, ese entusiasmo que durante cierto tiempo o largo tiempo de tu vida sirvió como combustible, de pronto se va. Y cuando el entusiasmo se va, entonces lo que nos queda a veces es una cierta sequía. Y con la sequía vienen las preguntas. ¿Cómo saciamos esta sed? ¿Cómo sigo viviendo esta vida que en la teoría supone un estándar más alto moralmente hablando? ¿Cómo sigo viviendo esta vida hablando y creyendo en un Dios de amor cuando todo lo que veo alrededor de mí es dolor? Cuando vemos justo en esta temporada muerte, cuando vemos crisis económica, ¿cómo pues entonces he de caminar confiando en que Dios es más grande que mis problemas, en que Dios es bueno, si la realidad de las cosas me está diciendo que es todo lo contrario? ¿Por qué no me acompañas a Jeremías 2:13, por favor? Y dice lo siguiente: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua. Justo en el momento en el que no podemos dar respuesta a todas estas preguntas que te he planteado con anterioridad, entonces nosotros, la iglesia, empezamos a buscar darles respuesta por nuestros propios motivos. Y cuando no entiendo en qué consiste esta mágica palabra gracia, entonces busco una manera de fabricarme una respuesta y de decir: es que gracia significa esto, gracia me da para vivir de esta manera, me da para vivir de la otra manera, esto es lo que quiere Dios de mí, no, es esto lo que quiere Dios de mí. Entonces, cuando nosotros fabricamos esas respuestas en torno a la gracia, podemos llegar a encontrarnos con un nuevo dilema moral. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? ¿Cómo funciona esta gracia, este favor inmerecido que Dios ya me rescató, Dios ya me salvó? ¿Cómo debo de vivir ahora que Él ha hecho esta obra en mi corazón? Entonces, una primera manera de pensar en cuanto a la gracia nos dice que ya, o sea, tú ya fuiste salvo, Dios te libra de cumplir ciertas leyes y pues lo que queda es disfrutar la vida. Disculpen que les dé la espalda. Y está esta mega palabra que ahí está en la pantalla: antinomianismo. Anti, contra, nomos, ley. Es decir, sin ley. Decimos: ok, como Dios ya me rescató, yo no estoy obligado a cumplir así al dedillo esta ley que viene en el Antiguo Testamento, esta ley que todos conocemos, esta serie de preceptos morales y de toda clase que imponen a veces ciertas cargas en nosotros. Entonces, esta manera de ver la gracia, o de no ver la gracia, mejor dicho, dice: no te preocupes, no pasa nada, porque Dios ya te libró de toda la ley. O sea, ya no tienes que cumplir con nada. Tu vida puede ser un completo desastre después de que has conocido a Dios, porque, pues bueno, hay gracia. Sin embargo, esta manera de pensar no es correcta, porque Dios no nos ha librado de toda la ley. Verán, había 3 clases de leyes al menos para el pueblo judío. La primera era la ley ceremonial, la segunda era la ley civil,
Y de estas estamos exentos, porque Jesús viene a traer una nueva manera de interpretarlas. ¿Para qué sacrificamos corderos si Él es el cordero que se ofreció por nuestros pecados? ¿Para qué hacer sacrificios nosotros cuando un solo sacrificio alcanza una vez y para siempre? Desde luego las leyes civiles hebreas se vuelven obsoletas, puesto que todos formamos parte de una nueva sociedad civil. Y nuestra sociedad civil tiene sus propias leyes. Sin embargo, nos quedan una última clase de ley, la ley moral de Dios. Y esta ley moral se sigue cumpliendo. Esta ley moral sigue vigente en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Mateo 5:17, hasta que se termine el capítulo 5, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y si Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia y de cómo conducirnos como personas, como individuos en la tierra, entonces nosotros tampoco estamos exentos. Y también venimos no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero Cristo pone un estándar que a veces suena muy complicado cuando lo pones así. Estándares como, se te fue dicho que no adulterarás, pero te digo que si ves una mujer y la codicias en tu corazón, entonces estás cometiendo adulterio. Cristo se va todavía mucho más lejos. Cristo dice, ama a tus enemigos. Cristo dice, si alguien te golpea en la cara, ponle la otra mejilla. Si alguien pone en ti una carga, llévala una segunda milla. Llévala una milla extra. Y Cristo empieza a dar toda esta serie de nuevos preceptos que en lugar de ser lo mismo de siempre, realmente representan un estándar mucho más alto de la ley que vivía la gente en esos momentos. Y posteriormente Él resume esta ley en dos grandes mandamientos básicos: amar a Dios y amar a las personas. Y de esa manera esta ley se perfecciona. No nada más es este estándar más alto, sino que todo este estándar más alto se resume en amar a Dios y amar a las personas. Pero entonces la iglesia empieza a escuchar eso y empieza a fabricar sus propias cisternas. Ok, ya no nos estamos alejando, pero ciertamente esta desconexión de la fuente de agua viva hace que la iglesia a veces empiece a fabricar sus propias cisternas. Y llegamos entonces a este otro extremo: legalismo. Y entonces la iglesia se vuelve crítica, se vuelve juez de todo, de la moral de todos en todo. Cómo te vistes, cómo hablas, cómo se debe conducir alguien, cómo, todo es forma. Todo es forma, nada es fondo. Pero la forma importa más que el fondo, porque en la forma es donde anida el legalismo. En la forma debe de haber siempre ciertos estándares rigurosos. El pastor debe vestir de corbata, debe vestir así, las mujeres deben vestir de esta otra manera. Y claro que creemos en que hay una cierta vestimenta que encierra mucho más decoro que otra. Hay una vestimenta que puede, a lo mejor en ocasiones, presentar un poco más de dignidad y de respeto a la audiencia. Pero seamos sinceros, creo que cuando hay cosas tan profundas en juego, estos temas pasan a ser secundarios. ¿Cómo te vistes? ¿Tienes tatuajes? ¿No tienes tatuajes? ¿Vas a correr a una persona porque viene tatuada? ¿Y qué si lo hizo? ¿Y qué si lo que tiene tatuado es el nombre de su papá? ¿Qué si lo que tiene tatuado es la cara de su hijo? Entonces vamos a empezar a decir, bueno, hay ciertas clases de tatuajes. Vamos, o sea, esto no tiene fin. El legalismo es demasiado profundo, demasiado engorroso como para estar viviendo en ese régimen en la iglesia. Entonces podemos concluir que de estas dos soluciones propuestas por el hombre, ninguna funciona para vivir la vida y el propósito que Dios consiguió para mí en la cruz del Calvario. Esto no simboliza la razón de estar aquí el día de hoy. Esto no tiene nada que ver con lo que Dios ha prometido para nosotros. Y ambos tienen algo en común.
ninguno de ellos entiende la gracia. Porque si por consiguiente, para decir, bueno, ni tanto que mate al santo, ni tanto que no lo queme, vamos a fusionarlos y vamos a decir, bueno, pues un poquito de las dos cosas, y ahí jugamos entre los dos bandos para que pues ahí entre los dos hacen una buena mancuerna y ya se equilibra el asunto. Nada de eso. Porque ambas posturas son incorrectas. Ambas posturas nos dejan donde mismo. Nos dejan estancados y sedientos, desconectados del agua viva. Porque el alejamiento nos va a matar de sed. Pero también el construir para nosotros esas cisternas que son incapaces de retener agua, según lo que dice Jeremías 2:13, nos hace vivir en un engaño. Entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? Es precisamente el entendimiento de la gracia. Y en eso me quiero enfocar en este mensaje el día de hoy. Por eso titulé este mensaje Gracia, Poder o Permiso. Gracia, poder o permiso. Entonces, algo que mueve realmente mi corazón como iglesia es que nosotros encontremos un punto firme para seguir cuando el entusiasmo desaparece. Y eso nuevamente se responde con esta palabra mágica, gracia. ¿Qué es la gracia? Repito, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Hay una influencia y hay un reflejo. Hay una identidad que se adquiere cuando la gracia está operando en nuestros corazones. Y la primera gracia que te quiero hablar el día de hoy, porque vamos a ver 3 clases de gracia, es la gracia salvadora. La gracia salvadora es la que quizás por azares del destino te trajo el día de hoy aquí y Dios te presenta una nueva oportunidad para tu vida. La gracia salvadora es aquella que te recuerdas dónde estabas, de dónde te sacó Dios y cómo estás ahora. Y trae este abrazo al corazón de decir, híjole, Dios me ha ayudado mucho. Dios me sacó de un hogar disfuncional. Dios me sacó de dolor. Dios me sacó de tantos vicios. Dios me sacó de cosas a las cuales no regresaría ni loco. Y estoy muy agradecido por eso. Y esa es la gracia salvadora. Dice Efesios 2, 7 y 8. Voy a leer el 8 para no extenderme tanto. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo creyeron? ¿En quién? En Jesús. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, si estamos aquí no es por nuestra linda cara, no es por nuestras buenas obras. Es porque Dios, dice Efesios, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Así como Él levantó a Cristo de los muertos, Él nos levantó de esta vida de pecado, de una vida pasada, a la que seguramente ninguno de nosotros regresaría jamás, ni aunque se lo pintaran de diferente manera. Entonces, cuando hemos sido rescatados de esa manera, esta clase de gracia nos da la sensación de que estamos en deuda con Dios y de que a Dios le debemos algo. Y como le debemos a Dios, entonces necesitamos pagarle con buenas obras. Y eso nos empieza a desviar. Y si nosotros estamos pagando lo que Dios ya hizo de manera gratuita, la gracia ya no se convierte en un regalo, se convierte en una hipoteca, donde le estás ahí y le vas abonando. Mes con mes le estás abonando a la gracia. Eso no es la gracia. La gracia no es un cheque que Dios te giró para saldarte de una deuda impagable de su justicia. Porque ciertamente la ley moral que somos incapaces de cumplir en nuestras propias fuerzas fue cumplida en Cristo Jesús. Y cuando tú crees en Él, cuando tú crees en este Señor y Salvador, Dios dice, tú no necesitas cumplir la ley, tú no puedes cumplir la ley, tú vives bajo la gracia. Y yo te hago justo porque mi Hijo pagó esa deuda por ti. Pero no es un cheque
nada más. No es una ocasión en que se presenta esta gracia, es toda una cuenta bancaria con fondos para que cada vez que tú requieres el perdón de tus pecados, Dios te dice, hay gracia y te perdono. Y no puedes entonces estar en deuda conmigo, porque yo te he puesto a ti una cuenta infinita donde tú puedes estar viniendo ante este trono de la gracia cada vez que tú quieras una solución para tu vida. Y esa es la gracia salvadora. Dice Gálatas 5:4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. La ley no puede salvarnos. La ley no puede salvarnos, porque seríamos incapaces de cumplir por completo y al pie de la letra toda la ley de Dios. Porque si aún cumpliéramos el 99.99% de la ley y fallásemos en el 0.01% de esa ley, somos culpables de todo. Por eso Cristo vino y murió por nosotros y nos libra de esa ley. Entonces, si bien esta ley no puede salvarnos, sí nos empieza a decir algo. Tú eres incapaz de cumplir con las normas morales que Dios estableció y por eso necesitamos un Salvador. Porque la justicia de Dios demanda que eso se cumpla. Pero la justicia de Dios para nosotros es Cristo Jesús. Y Cristo ya pagó, y Cristo ya cumplió esa ley por nosotros. Sin embargo, la ley nos muestra cuánto necesitamos de Él. Cuánto necesitamos gracia para poder caminar como Él propuso que camináramos en esta tierra, para poder ser luz, para poder ser un abrazo a la humanidad, para poder ser realmente lo que Cristo espera que seamos y no únicamente una comunidad de personas que nos sentamos domingo a domingo a calentar un lugar sin dar un solo fruto, sin que las personas puedan conocer esta verdad que nos ha rescatado. Porque la gracia salvadora de Dios, dice Tito 2:11, se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Entonces no podemos decir que esta gracia nos propone vivir como nos dé la gana. No podemos hacer toda clase de atrocidades bajo el amparo de la gracia. Esta gracia se supone que nos debe de impulsar a hacer algo. Esta gracia nos da el poder para que tú y yo podamos vivir la vida que Cristo deseó para nosotros, en lugar de darnos el permiso para que tú y yo podamos acomodarnos y realmente empezar a decaer en nuestra manera de vivir, solo porque creemos que estamos bajo el amparo de la gracia. Entonces conocemos esta otra clase de gracia. Número 2, gracia capacitadora. ¿Cómo le hago entonces? Porque amar a las personas es difícil. Poner la otra mejilla es difícil. El estar 100% comprometido a no ver a ninguna otra mujer, ni siquiera en la tele, ni siquiera en Instagram o en Facebook, que no sea mi esposa, es difícil. ¿Cómo le hago entonces? Es esta gracia. Y la gracia ahora se vuelve esta capacidad que tenemos para que tú y yo podamos sacar adelante este propósito en Cristo. Y la gracia se vive de esta manera. Es un alimento, es una fuente constante que tomamos de Cristo y que nos viene a quitar esta falencia que hay dentro de nuestro interior para poder cumplir con lo que Él ha propuesto. Y entonces podemos vivir como Cristo dijo que debíamos de vivir, porque Él nos está dando su gracia. Y cada vez que yo me siento cansado, yo tomo de su gracia. Y por eso se le decía a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia, porque a veces la vida te golpea. Porque la vida realmente no es fácil. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman,
yo he vencido al mundo. Y esa aflicción y ese no temer se cumplen por medio de la gracia. Entonces, cuando las dificultades me abruman, yo tomo de esta gracia. Yo no tomo libertinaje ni tomo legalismo, tomo gracia para poder salir adelante en la prueba, para que mi fe no se canse, para que mi fe no desaparezca, para que mi entusiasmo no mengüe. Yo tomo de esa gracia cada vez que lo necesito. Segunda de Timoteo 2:1. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Te sientes débil de carácter? ¿Te sientes débil de mente, de voluntad? No, es que la carne es débil. Entonces, pues es imposible que yo pueda vivir sin perdonar, sin injuriar a otras personas, porque pues me sale, me aflora. Yo no me voy a dejar. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? ¿Te sientes débil de carácter? Segunda de Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, si tú te sientes débil de carácter, débil de espíritu, de mente, de voluntad, te felicito porque eres candidato perfecto para su gracia. El punto es que cuando estamos desfalleciendo en nuestra debilidad, queremos cavar nuestras propias cisternas en vez de ir nuevamente con nuestro coach de vida, el Espíritu Santo, y decirle, Espíritu Santo, necesito que fortalezcas mi carácter. Necesito esta fuerza de voluntad para poder dejar de lado este vicio, para poder dejar de lado el juego, para poder dejar de lado una adicción. Necesito gracia. Gracia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las... Tan pronto nos empezamos a debilitar en la gracia, nos empezamos a cargar a una o a la otra. Entonces empezamos a generar ideas nuevas acerca de quién es Jesús. Él dice, no, la gracia te fortalece para que te des cuenta que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esto es inmutable, entonces esto es una promesa para siempre. Entonces esta soledad que siento no es realmente una soledad, es mi mente jugándome un truco. Entonces no me refugio en prácticas religiosas que no llevan a nada, sino que únicamente me refugio nuevamente en esa gracia. El ancla que nos mantiene en suelo firme y nos permite agradar a Dios es su gracia. Dios recibe gloria y nosotros el poder para hacer aquellas cosas que son impulsadas por nuestra fe. Así que seguimos orando por ustedes, dice 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12. Seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se hace posible por la gracia. Entonces me voy dando cuenta de que lejos de que la gracia me permita hacer cosas que contradigan la ley de Dios, al contrario, me capacita para cumplir esta vida piadosa, esta vida de misericordia, esta vida de justicia que se escucha muy padre, pero es muy difícil de hacer. Que se escucha a veces tan difícil que dicen las personas, no, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo me exiges a mí esto? ¿Cómo me exiges que ame? ¿Cómo me exiges fidelidad? ¿Cómo me exiges que guarde tantas reglas? Finalmente Cristo la resumió nada más en 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Entonces ni siquiera es que sean tantas reglas. La gracia entonces es esta sustancia capacitadora que me ayuda a salir adelante cada vez que la necesito. Y cada vez que yo requiero valentía, cada vez que yo requiero determinación, su gracia me capacita.
Cada vez que me doy cuenta de que mis dones y mis talentos puede que no me alcancen para llegar a ocupar cierto puesto, para llegar a ocupar cierta meta, a lograr cierta meta, entonces tomo de su gracia, que me dice, sí puedes. Y a veces creemos que no podemos. Y realmente nuestras fuerzas no podemos. Pero hay esta sustancia capacitadora que se llama gracia, que realmente es capaz de callar la sed del corazón y de ponernos en el lugar correcto para seguir corriendo esta carrera. La gracia salvadora no se puede perder. Una vez que Cristo nos ha salvado, somos salvos para siempre. Pero esta gracia capacitadora sí puede perderse de vista, porque tú eres quien toma de ella, porque tú eres quien la hace parte de tu fuente de provisión o quien la aleja de la misma. Tú eres quien decide si de pronto te empiezas a secar espiritualmente y pierdes el fuego y pierdes este ánimo, o si sigues viviendo aún a pesar de los trancazos de la vida, aún a pesar de lo que esté sucediendo en tus circunstancias. Si eres capaz de seguir de pie, es por la gracia. Hebreos 12:28 dice, así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Y a veces no sabemos cómo lidiar con este tipo de partes de la Biblia. Nuestro Dios es fuego consumido. No, Dios es amor siempre, siempre Él nos ama a todos incondicionalmente. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, y todas estas cualidades convergen y son posibles de agradar a través de su gracia. Es decir, Él ya ha hecho toda la obra necesaria para que tú y yo podamos vivir de manera digna de Él, podamos agradarle de tal forma que nuestra manera de vivir sea como estos sacrificios de olor fragante. Pero no estás sacrificando nada. Es simple y sencillamente la manera en cómo ayudas a los demás. Es simple y sencillamente la manera en cómo eres generoso, la manera en cómo tratas a las demás personas, la manera en cómo eres servicial, cómo escoges servir antes que mandar, cómo escoges ceder antes que imponer. Y todo eso no viene del esfuerzo humano porque son cisternas rotas. Todo eso viene de la gracia capacitadora. Y sabes, a veces me impresiona cómo de pronto estamos caminando en su gracia y a veces hasta ni cuenta nos damos. Nos preguntan a veces cómo le hacen con tantas responsabilidades. ¿Tienes oficina, familia, instituto, iglesia? La respuesta es no sé. De pronto, cuando menos lo pienso, me encuentro que estoy bebiendo de esta fuente. Y a veces todas las cosas Dios las arregla para que todo salga bien. Y todo sale bien en la oficina y todo va bien en la iglesia. Y Dios levanta personas aquí que nos apoyan. Y Dios nos da gracia para enseñar en la escuela. Y todo va bien. Y eso es su gracia definitivamente. Eso es el apoyo de Dios. Eso es este shot que necesitas para poder cumplir la vida que Él te puso. Porque ciertamente si Dios nos puso aquí, Él nos va a capacitar. De la misma manera en que cual sea el área que Dios te haya puesto en tu vida a desarrollar, fuera de la iglesia, desde luego, aún hay gracia para ti. Aún hay gracia para que encuentres puertas abiertas, estrategias de negocio, para que sigas experimentando y aprendiendo más cosas que te capaciten para dar un mejor servicio. Todo eso es bondad de la gracia capacitadora de Dios. Y déjame decirte una cosa, a veces las cosas no salen bien. Y a veces entre tantas responsabilidades, lo que sentimos es una gran frustración porque si una o dos salen mal, así como cuando todo sale bien dices, wow, qué padre, todo va bien. Si una o dos salen mal, dices, híjole, estoy fallando en todo lo que me puse a hacer. Estoy fallando y no estoy dando el ancho. Y a veces la gracia capacitadora es simple y sencillamente esta sensación de que no importa lo que esté pasando, todo va a estar bien. Porque Dios está delante de ti, como poderoso guerrero, dice tu palabra. Y en esas ocasiones quizás es todo lo que necesitas saber. Y si la gracia solo te alcanza
para tener esta sensación de que no estás solo enfrentando cualquier dificultad que se te haya presentado, entonces su gracia es suficiente. Entonces, si nada más te alcanzó para eso, aún es todo lo que necesitas. Pero la gracia no se detiene ahí, porque cuando Dios te ve que estás siendo un asiduo consumidor de su gracia, Señor, me encuentro triste, desanimado, cansado, ya quiero aventar todo y a todos, a la familia, a la esposa, a todos. Viene, ya quiero aventar el trabajo, no puedo. Ya me voy a dar un tiro con mi jefe. Ya no lo aguanto. Dios te empieza a llenar de esta influencia. Y así como a veces la coquita se nota acá, en el abdomen, en el six pack, su gracia se empieza a notar aquí. Y esta gracia nos empieza a promover. Porque el consumir gracia constantemente solo trae consigo más gracia sobre nuestras vidas. Y entonces podemos conocer una nueva clase de gracia que solo viene en determinadas circunstancias y para determinadas personas. Y esta es la tercera clase de gracia que te quiero decir hoy. Y se llama gracia especial. ¿Por qué? Porque vienen ciertas y determinadas circunstancias, como por ejemplo, a los que aman a Dios. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios. Y esta gracia viene también para los que son humildes. Por eso la gracia que Él nos da es mayor, dice Santiago 4:6. Dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. A los que se acercan a Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Hay gracia para los que claman a Dios por gracia. El Dios misericordioso se apiadará de ustedes y les responderá cuando oiga la voz de su clamor. Isaías 30:19. Gracia para los que temen a Dios. Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Salmo 145:19. El Señor mira atentamente a quienes le temen. Salmo 33:18. Hay gracia para los que se deleitan en Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Y a veces queremos los anhelos de nuestro corazón para deleitarnos en el Señor. Opera al revés. De nuestro deleite viene esta gracia para ver cómo Dios va concediendo lo que siempre hemos querido. Hay gracia especial para los que esperan en Dios, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Y ¿sabes qué? La lista sigue y sigue para los que se refugian en Dios, para los que tienen esperanza en Dios, para los que confían en Dios, para los que guardan su pacto. Y la gracia se extiende y se extiende. Pero ya no es esta gracia incondicional. Es esta gracia a la que accedes una vez que vives en esta otra gracia capacitadora. Porque entre más conozco a Dios y más lo amo, entonces voy a entender que todas las cosas me ayudan para bien. Entre más conozco a Dios, yo sé que mi Dios es grande y también es temible y es fuego consumidor. Entonces vengo en este temor reverente. No en este pánico hacia Dios, es un temor reverente, un respeto hacia saber quién es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces esta gracia se vuelve cada vez más especial en nuestro corazón. Y me encanta esto último que dice que hay gracia para los que guardan el pacto. Porque quizás te estés preguntando, pues es que, ¿cómo le hago? Si ciertamente he estado viviendo apartado de la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios a veces no la vivo como en teoría me estás platicando que debería ser. ¿Cómo guardo un pacto cuando siento que continuamente lo estoy violando? Te voy a dar el mejor ejemplo que pueda haber. Si estás casado o casada, estás en un pacto. Y como te darás cuenta, a veces, casi nunca, la regamos en el matrimonio. Casi nunca. Pero pasa, se nos chispotea a veces. Y sin embargo, estos errores
que cometemos dentro del matrimonio no implican la ruptura del pacto, porque hay un vínculo mucho más poderoso que es lo que nos mantiene unidos. Y ese vínculo que mantiene unidos a marido y mujer y que mantiene unidos a Cristo y a la iglesia es su amor incondicional. Y este amor y su gracia son los que exactamente se van a encargar de decirte: eso estuvo mal, pero puede cambiar. Dale otro shot, papi, para que te vuelvas más paciente. Dale otro shot a la gracia para que dejes de estar todo el tiempo en el celular y le prestes atención a tu familia y a tu esposa. Para que dejes de ser tan gruñón por las finanzas y sientas gratitud por lo que Dios te ha dado y disfrutes la vida como viene. Para eso es la gracia, y de esa manera seguimos guardando este pacto con Dios, este pacto que Él ha decidido guardar por toda la vida. Pero tomamos siempre de su gracia. Dice Juan 1 que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Este es la llave de una vida como Cristo planeó para nosotros. Una vida en victoria. Pensémoslo bien. Si la obra de la cruz es suficiente, si la obra de la cruz bastó para comprarnos una nueva vida en Cristo, entonces no tendremos por qué estar insatisfechos en Él. Entonces no tendríamos por qué estar impacientes, sentirnos incompletos, sentir como que algo nos falta, cuando a Él ya lo dio todo, cuando Él nos ha dado tanto y nos sigue dando a través de su gracia. Es que a veces cuando construimos estas cisternas, realmente lo que construimos es un refugio para vivir alejados de la gracia. Y no es ni en el libertinaje, ni en el estricto legalismo en donde vamos a encontrar ese refugio. Esa sed se sacia con el agua viva, que es Cristo mismo. Esta verdad hace toda la diferencia entre resplandecer o desfallecer. Hace toda la diferencia entre que tú y yo alcancemos y naufraguemos. Hace la diferencia entre vivir y sobrevivir. La gracia nos ha dado más que un simple perdón de pecados. Nos ha dado el poder y la capacidad para vivir cumpliendo el propósito glorioso que Cristo pagó en la cruz. El propósito para nuestra vida que Él compró con su sangre. Para eso alcanza su gracia. Y eso es a lo que te quiero invitar en esta mañana. A que te pongas de pie, primeramente, porque sé que ya están cansados. Decirte que su gracia es suficiente. Y que si te sientes incapaz de vivir una vida por encima del promedio, su gracia es suficiente para capacitarte. Que si te sientes incapaz de amar, incapaz de perdonar, incapaz de volver a aquel primer amor que había en tu corazón, esta palabra tiene poder para cumplirse en tu corazón. Y esta misma gracia es la que hoy llama a todo aquel que se sienta muerto por dentro a vivir juntamente con Cristo. Vivir de manera abundante es vivir experimentando la gracia todos y cada uno de los días de tu vida. Y hoy está para ti cualquiera de estas tres. Hoy está para ti aquella que decidas experimentar primero. Si nos acompañas por primera vez, hoy hay gracia salvadora para ti. Esta gracia que no se fija en tu pasado, esta gracia está obsesionada con tu futuro. Está obsesionada con lo que puedes ser, no con lo que fuiste.
Y hoy hay misericordia y gracia para ti. Si estás cansado de vivir una vida mediocre, hay gracia capacitadora. Si te estás preguntando qué sigue en tu vida de fe, hay esta gracia especial para que ames más a Dios, para que esperes en Él, para que confíes en Él y veas cómo estas promesas se vuelven realidad. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Hoy clamamos a ti por gracia, Dios. Yo te pido, Dios, que fluya como un río, llenando a cada persona, llenando a cada corazón. Que tu gracia sea un río y un caudal inmenso en este lugar. Señor, hoy estamos cansados de vivir una vida mediocre, de vivir acomodándonos a lo que el mundo dice que debemos ser. Hoy queremos vivir esos altos estándares que tú has diseñado. Hoy queremos vivir esta vida gloriosa y caminar en tu propósito. Despierta en cada corazón un fuerte sentir de propósito, porque aquí no hay casualidades ni ocurrencias. Cada vida tiene un propósito hermoso y tú lo has diseñado. Y si tú los has traído hasta este lugar en este momento, es porque tú quieres trabajar en este propósito. Te damos gracias, Dios, por esta vida que tú nos ofreces, por este enorme regalo, por esta preciosa influencia que es tu gracia. Hoy decidimos no vivir cavando nuestras propias cisternas. Hoy decidimos regresar a la fuente de agua viva y tomar de esa plenitud para todo lo que haga falta. Dios, que Iglesia Vida Chihuahua aprenda a caminar en tu gracia. Quita la religiosidad, quita el legalismo, quita también esta anarquía y este libertinaje de quienes no toman en serio tu gracia, Señor. Y revélanos a Cristo en el nombre de Jesús. Gracia y paz. Gracia y paz sean con todos nosotros. Amén.